internos y va a ser un órgano par que se encuentra localizado en las fosas ilíacas. También va a tener una forma ovoidea, va a pesar aproximadamente 4 kilogramos y, ahí voy a ocultar esto, y va a medir de 3 centímetros de longitud, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor aproximadamente. Ahora, vamos a comenzar diciendo que en estos ovarios es donde se van a encontrar las... Doctora, ¿quién te ha dicho que el útero pesa 4 kilogramos? no el Será útero, un útero doctor, el gestante. ovario. No, Peor todavía, ¿cómo va a pesar un no, ovario perdón. 4 kilos? Ay, no, perdón. Es gramos, perdón, está mal eso. ¿Cómo 4 kilos un ovario? Sí, mil disculpas, doctor, es gramos. Perdón. Sí, Me he nomás. confundido. Bueno, en los ovarios vamos a encontrar las ovogonias, los cuales van a ser en la vida embrionaria. Vamos a saber que el feto femenino va a tener 2 millones de ovogonias por ovario. Y a medida que se va desarrollando y creciendo, vamos a llegar aproximadamente a 400.000 ovogonias en total y 200.000 por ovario. Es importante saber que para que se dé, que cada ovogonia es capaz de volverse un óvulo maduro, pero se sacrifican alrededor de, por un óvulo maduro, 1.000 ovogonias. Después, para iniciar un poco este tema, vamos a tomar en cuenta que la mujer, la menarca va a ser a partir de los 9 a 13 años aproximadamente. Y si es antes de los 9 años, puede ser A ver, escucha menopausia. una cosita. A ver, escucha una cosa. Ya, escúcheme una cosa, jóvenes. Para de alguna otra manera perpetuar lo que significa la especie, nosotros necesitamos que haya un factor masculino y haya un factor femenino. El factor masculino está representado por los espermatozoides y el factor femenino está representado por el óvulo. Los espermatozoides son producidos por lo que significa el testículo y el óvulo es producido por el ovario. Vamos a empezar revisando un poco lo que es la ovogénesis. Normalmente vamos a ver ya que hay unas células que se pueden denominar primordiales, o sea, en otras palabras, los óvulos primordiales, y que reciben el nombre de ovogonias. Cuando una niña nace con una carga aproximadamente, ya, de 200.000 ovogonios por ovario. Quiere decir que en total llega a tener 400.000 ovogonios. Durante el desarrollo en la vida fetal, el producto de sexo femenino llega a tener una carga de aproximadamente unos 2 millones. Sin embargo, a medida que se va consolidando sexualmente en ese proceso y dentro de la maduración celular, van disminuyendo hasta quedarse más o menos a 200.000 por cada ovario. ¿Por qué estoy dándole la importancia a esto? Porque llegado el momento, jóvenes, nosotros vamos a ver de que, como decía su compañera, por cada óvulo maduro, o se necesita, mejor dicho, 1.000 ovogonias para que pueda madurar un óvulo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos 400.000 ovogonias, la mujer va a poder tener durante todo el tiempo de su ciclo reproductivo aproximadamente 400 ovulaciones. ¿Ya? Lastimosamente, jóvenes, lastimosamente, una de las desigualdades es el tiempo del ciclo reproductivo entre el varón y la mujer. Un varón puede empezar a ser potencialmente reproductivo a partir de los 12 años y se ha visto muchos hombres, muchos varones, que incluso a sus 80 años siguen teniendo, adelante siguen teniendo eh, entonces, jóvenes, ya, lo importante es de que ustedes puedan entender esas desigualdades. En cambio, la mujer generalmente
empieza su ciclo reproductivo alrededor de los 13 años, ¿ya? Y llega a tener, su menopausia alrededor de los 48 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Eso quiere decir de que llegado el momento, tiene alrededor de 35 años de vida reproductiva. Si nosotros vemos y multiplicamos, ¿ya? 35 por 12 meses, ¿ya? Vamos a tener que en ese tiempo de vida reproductiva va a poder tener alrededor de 420 periodos ovulatorios. Eso es importante conocer por qué, porque llegado el momento que si, con esto les digo, mientras más temprano es lo que significa la menarca, ¿ya? Más temprana va a ser la menopausia. Si una mujer empieza su primer periodo, así sea una menarca precoz, y lo empieza alrededor de los 8 o 9 años, quiere decir que su menopausia va a llegar a ser mucho más temprano, aunque el promedio de la menopausia aquí en La Paz es de aproximadamente entre 48 a 52 años, ¿no? Eso significa que nosotros debemos que conocer esos aspectos, ¿no ve? Esa carga de los 1000, entonces, es importante. Teóricamente, aquí quiero aclararles a ustedes el siguiente concepto. Teóricamente, jóvenes, ¿ya? Nosotros no deberíamos, hablaremos un poco de lo que significa la menstruación. A veces pensamos que la menstruación es un factor fisiológico, ¿ya? Y vamos a entender que no es fisiológico, no, o sea, no se debería considerar fisiológico. ¿Por qué no se debería considerar fisiológico? Porque llegado el momento, jóvenes, un proceso es fisiológico cuando empieza con un propósito y al finalizar el mismo se cumple con el propósito de su inicio. Y de esa manera, entonces, jóvenes, nosotros vamos a poder, decir que la menstruación no es un proceso fisiológico. ¿Por qué no es un proceso fisiológico? Porque llegado el momento, la menstruación empieza con una hiperproliferación del endometrio. Empieza creciendo el endometrio, empieza preparándose para lo que significa la parte de ovulación, o diré de nidación, y más o menos al día 14 llega a tener su máximo crecimiento el endometrio y espera para que en el día más o menos 25, 20, o sea, a partir del día séptimo empiece la nidación del óvulo fecundado y el crecimiento del nuevo ser. Pero como no se produce justamente, no se produce lo que significa ¿La fecundación? la nidación del óvulo fecundado y el endometrio, entonces, al no tener unos niveles hormonales estables que mantengan la arquitectura endometrial, entonces al día 28 se produce la descamación y el proceso menstrual. Pero la menstruación no debería ser considerada un proceso fisiológico porque ha empezado preparándose el endometrio para un embarazo y al final no ha sido, digamos, realizado ese propósito. Algunos dicen que inclusive la menstruación es el llanto, ¿ya? Es el llanto con sangre de un útero que ha sido defraudado. Pero como en medicina la normalidad se basa en la cantidad, o sea, si nosotros tenemos 2 ojos y aparece uno que tiene 3, el raro es el de 3. Pero si fuera al revés, todos aparecerían con 3 ojos y y nosotros apareceríamos con 2, los raros seríamos nosotros. Entonces, bajo ese punto de vista, ya, la menstruación se considera normal porque la mayoría de las pacientes la presenta. Aunque lo que se habla de la menstruación se dice
que una mujer no debería tener periodo menstrual. Debería empezar de lo que es una menarca, unos 2 o 3 periodos, de ahí inmediatamente a una amenorrea por gestación. Después de la amenorrea por gestación que dura 9 a 10 meses, lunares y solares, pasar después a una amenorrea por lactancia, que también sería unos 2 años, y después de esos 2 años, 1 o 2 periodos y de nuevo repetir el ciclo. Pero como ahora la raza humana está espaciando, está viendo lo que significa la cuestión de planificación familiar, de control de la natalidad, entonces las parejas tienen máximo 2 o 3 hijos. Es por eso que se considera el periodo menstrual como si fuera, ¿ya? Un periodo, un proceso fisiológico. ¿Listo? En ese aspecto, ¿qué más vamos a decir? ¿Ya? A ver, hablar del ciclo ovárico. Vayan hablando del ciclo ovárico. Ok, doctor. Entonces, en el ciclo ovárico vamos a ver que va a tener 3 fases. La primera fase, como ven ahí, va a ser la fase menstrual. Esta y después después de esta va a ser la fase postmenstrual. En esta fase menstrual se va a ver la disminución del estrógeno y la progesterona. Luego sigue la segunda fase, que es la fase proliferativa, en la cual se va a ver cómo el endometrio empieza a crecer y se prepara para recibir el óvulo. Y en esta fase se va a encontrar, va a ser estimulado por el estrógeno. Y por último, y se da la ovulación a partir más o menos a los 14, al día 14º. Y luego se da la tercera fase, que es la fase secretora, en la cual se va a ver la estimulación del estrógeno y de la progesterona, ¿no? Y después continúa el ciclo. Es importante también recalcar que la capa que se va a descamar, por así decirlo, del endometrio va a ser la capa funcional, ¿no? Hablaremos algo del ciclo ovárico. El ciclo ovárico tiene varios nombres. Se conoce como el ciclo endometrial o el ciclo menstrual. Este dura ya generalmente 28 días, que se los empieza a contar desde el primer día del periodo menstrual hasta el día 28, donde teóricamente debería finalizar y empezar el nuevo al día siguiente, ¿ya? La ovulación generalmente tiene acontecimiento aproximadamente el día 14. Y como ustedes pueden ver, ya, nosotros tenemos básicamente 3 periodos dentro del ciclo menstrual. Una puede ser la fase menstrual, ¿ya? Después de la fase menstrual viene ya el crecimiento de lo que es el endometrio y se denomina fase postmenstrual. Después de la fase postmenstrual viene la fase proliferativa, en donde empieza ya a crecer el endometrio. Y luego tenemos la fase secretoria o glandular, ¿no? Donde ya las glándulas están en su máxima, digamos, capacidad de crecimiento y de funcionalidad. Eso es el ciclo ovárico, ciclo menstrual. Vamos hablando acerca de lo que significa la ovogénesis. Ok, entonces, la ovogénesis. Como hemos dicho, la primera célula que vamos a obtener en la vida fetal va a ser la ovogonia. La ovogonia va a tener una carga cromosómica 44XX, la cual va a madurar y va a dar el ovocito primario. Este ovocito primario va a tener la misma carga cromosómica 44XX, que se va a producir ahí la primera meiosis y va a formar el ovocito secundario conjuntamente con el primer corpúsculo polar. Aquí se da la mitosis en la que se replica la carga, aquí se da la división de la carga cromosómica a 22X, el primer corpúsculo polar, y 22X, el ovocito secundario. Y este va a dar, el corpúsculo polar va a dar 2 corpúsculos polares más, los cuales luego se desintegran, y el ovocito secundario va a dar el segundo corpúsculo polar y el ovocito secundario como tal, que lo mencionan como óvulo, pero acá voy con algo muy importante. El óvulo maduro únicamente va a llegar a esa maduración cuando sea fecundado, como se ve en la imagen.
antes, si es que no es fecundado, se va a mantener como un ovocito secundario. Y bueno, el reposo que A ver, espera. aclaremos una cosa, eso es importante lo que tú estás diciendo, ¿no ve? La ovulación se da en calidad de ovocito secundario, Exacto. Ajá. no se da en calidad de óvulo maduro, ¿ya? Se da en calidad de ovocito secundario y solamente madura o completa su maduración el momento, ¿ya? En el cual se produce la fecundación, ¿ya? Eso es importante que nosotros manejemos ese aspecto. Ahora vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver de que hemos dicho que una niña nace con 200.000 ovogonias por cada ovario. Esta ovogonia ya reinicia su crecimiento en la pubertad. La ovogonia, que tiene una carga cromosómica de 44XX, madura y se convierte en lo que se denomina ovocito primario. El ovocito primario, a su vez, sufre un proceso de meiosis y se divide en un ovocito secundario, ¿ya? Y en un primer corpúsculo polar. Luego, ya, el crecimiento del óvulo secundario se divide a su vez en dos aspectos, ¿ya? Uno que es el ovocito maduro, ¿ya? O el óvulo maduro, y el segundo corpúsculo polar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan, jóvenes? Hasta el ovocito primario, la carga cromosómica sigue siendo 44XX. A partir del ovocito secundario, ya el ovocito tiene 22X y el primer corpúsculo tiene 22X. El ovocito secundario sigue manteniendo sus 22X y el segundo corpúsculo polar también sigue manteniendo sus 22X, ¿ya? La ovulación ocurre en el estado, decíamos, de ovocito secundario y solo termina su maduración cuando es fecundado. Seguí nomás. Ok, entonces, eso sería la ovogénesis. Pasaría a la espermatogénesis. La espermatogénesis, bueno, va a ser de la misma manera como hemos visto en la mujer, tenemos a la ovogonia. En este caso vamos a tener a la espermatogonia, la cual esta se va, o sea, va a madurar y va a dar el espermatocito primario. Se va a dar la meiosis 1 y se va a dividir en los espermatocitos secundarios. Aquí ya va a haber la misma la división de la carga cromosómica porque el espermatocito primario tiene 44XY. En este caso es importante recalcar porque en teoría el varón tendría la capacidad de dar el género al nuevo ser, ¿no? Al nuevo producto, porque la mujer solo tiene XX. Después, el espermatocito secundario va a sufrir igual una meiosis y va a dar la espermátide, ¿no? Y esas 4 espermátides van a dar a los espermatozoides. Y por último, es algo muy importante también recalcarlo, que el proceso de espermatogonia a espermatocitos secundarios se va a llamar espermatogénesis. Y el proceso de espermátida a espermatozoide se va a llamar espermiogénesis. Ay, perdón. Ay, sí, espermiogénesis. Entonces, bueno, para completar un poco esta parte, los espermatozoides o esta espermatogénesis se va a dar en el túbulo seminífero. Los primeros estadios, las espermatogonias, como pueden ver aquí en la flechita, se van a encontrar cerca a la membrana basal. Y una vez que vayan evolucionando, por así decirlo, van a llegar hasta el centro de la luz del túbulo seminífero. También es importante decir que va a haber células de Sertoli, las cuales van a dar sostén y estructura nutricional a los espermatozoides, ¿no? Sí. Después, ¿qué más? Es eso, Doc, en base a la espermatogénesis. ¿Está bien? Sigan más adelante, ¿está bien? Ok. Bueno, la fecundación, tenemos que saber que la fecundación va a ser la fusión de los gametos femeninos con los gametos masculinos. Y para entender bien, tenemos que tener en cuenta dos definiciones que son distintas, las tenemos que tener claras, que la esterilidad va a ser la incapacidad de poder concebir, no va a poder llegar a fecundar, a diferencia de la infertilidad, que sí se va a llegar
concebir, pero no se va a llegar a un embarazo a término, van a haber siempre abortos. Siguiente, por favor. Ahora, para la fecundación hay ciertas condiciones mínimas que podemos decir que son como requerimientos que se necesita para que pueda haber la fecundación. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar que el aparato genital femenino y el masculino tienen que ser normales, tanto fisiológica como anatómicamente. Enfocándonos ahorita en el femenino, anatómicamente puede haber obstrucción de las trompas, anomalías en el útero, entre otros, que no van a dejar que exista la fecundación. También tenemos que saber que en cuanto a la anatomía, el aparato genital femenino es como un tubo, por así decirlo, que comunica el interior con el exterior, pero que tiene ciertas barreras que nos van que van a proteger que no entren cosas al interior, ¿no? Son los labios menores, los labios mayores y una muy importante es el moco. Este moco va a cambiar de A acuerdo ver, una a cosita, la... jóvenes, una cosita, perdón. Se ve que ustedes han debido escuchar la charla en la clase de ayer, porque están hablando, están siguiendo una cronología que es lo que a mí me interesa, ¿no? Bajo este punto de vista, jóvenes, o sea, las condiciones para que haya una fecundación, ¿ya? Son o sea, las mínimas que deben cumplir son, uno, lo que dice es el aparato es que un correcto funcionamiento fisiológico y conservación anatómica adecuada de los órganos reproductores femeninos. ¿Por qué hablamos? Yo les decía ayer a los del curso, ¿ya? Y seguramente les voy a decir al próximo paralelo, el órgano genital femenino es un tubo. Es un tubo que comunica la cavidad peritoneal con el exterior. Pero ¿cuál es la característica de este tubo? Que los diámetros, ¿ya? El calibre de cada parte del tubo tiene diferentes dimensiones. Si empezamos de adelante, o sea, de adentro hacia afuera, vamos a ver que el ostium tubárico es pequeño. O sea, la luz de la trompa es chiquitita. Esta luz de la trompa va y se abre en una cavidad un poco más grande, que es la cavidad uterina, ¿ya? Esa cavidad uterina vuelve a cerrarse un poquito y en un tubo, en un conducto, mejor dicho, que si bien no es muy pequeño como el ostium tubárico o la luz tubárica, pero está cerrado, que es el conducto endocervical. Este conducto endocervical desemboca en la vagina, que la vagina sí ya tiene una dimensión determinada y es una cavidad virtual por un adosamiento de las paredes, la pared anterior con la pared posterior. Y esta vagina va y acaba en lo que significa la región de la vulva, la cual está obliterada por los labios mayores y menores. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, es un tubo. Eso no quiere decir, jóvenes, que las mujeres pueden sentarse, hacer un poco de valsalva y sacar burbujas en una piscina o en una tina, sino que ese aparato está obliterado por algunos mecanismos de defensa. Y no solamente de defensa, sino también de, digamos, de funcionalidad, de fisiología. Uno de los más importantes, como decía su compañera, es el moco endocervical. El moco endocervical oblitera lo que es el cuello y no permite que de alguna otra manera puedan introducirse los gérmenes y las bacterias. Pero este moco cervical tiene una dependencia directa al influjo hormonal. ¿Eso qué quiere decir? Que en el influjo hormonal, o sea, las hormonas pueden de alguna otra manera influir en la contextura y en la arquitectura del moco cervical. Cuando la mujer está en un periodo no ovulatorio, el moco cervical se torna espeso, se torna escaso, ¿ya? Y su disposición, ¿ya? Es trabecular. ¿Eso qué quiere decir? Que su arquitectura, sus fibras están de alguna otra manera como se cruzan los dedos, de esa manera están colocadas, razón por la cual ya los espermatozoides para poder atravesar el moco cervical tienen que hacer mucho trayecto y pueden de alguna otra manera agotar sus reservas y ya no llegar ni siquiera a la cavidad uterina. Y además es poco filante, es espeso, es escaso, poco filante y de disposición trabecular. En cambio, con el influjo hormonal, ya, se produce la ovulación y en el periodo periovulatorio,
el moco cervical a su vez cambia su arquitectura. Su arquitectura se vuelve más abundante, es más filante y es más elástico. Y su disposición trabecular ya no es trabecular, sino es paralela. Eso quiere decir que el espermatozoide sigue un trayecto mucho más directo para poder llegar a la trompa. Eso es importante, por eso es que se dice que para que haya un correcto funcionamiento, primero fisiológico y después anatómico. Y al fisiológico se refiere a esto, porque el moco cervical no solamente le va a facilitar al espermatozoide su vía, sino inclusive en el periodo periovulatorio el moco cervical es abundante y es rico en fructuosa. Y como es rico en fructosa, entonces es el alimento, así como la glucosa para nosotros, la fructosa es para el azúcar, se podría decir, para el espermatozoide. Esto es tan importante, jóvenes, que inclusive hay un método anticonceptivo que se llama el método de Billings. Ese método de Billings consiste en que la paciente debe meter 2 dedos dentro de la vagina, tomar contacto con lo que significa el cuello, obtener una muestra del moco cervical, sacarlo y una vez que está fuera, separar el dedo índice del dedo pulgar, de esta manera, como lo están viendo. Y si estos 2 dedos continúan unidos por el moco cervical, significa que es un periodo ovulatorio y la paciente debería tomar otra serie de medidas o de precauciones para no embarazarse, ¿no? Entonces, eso dice el primer requisito para la primera condición mínima para que haya fecundación. Correcto funcionamiento, primero fisiológico y segundo anatómico. ¿De qué me sirve de que la paciente tenga varias relaciones sexuales si vemos que su trompa está obliterada, tiene una obstrucción tubárica? Entonces, eso es importante como primer requisito. Seguí nomás, ¿qué más vas a dar? Ahora sí, siguiente, porfa, Nikki. Bueno, como decía el doctor, tanto el femenino como el aparato genital masculino tienen que estar bien anatómica Te y voy a fisiológicamente. corregir, te voy a corregir. El aparato genital masculino no necesitamos que sea normal. Hay muchas malformaciones penianas, inclusive en longitud, en qué sé yo, en curvatura, etcétera. No nos interesa. La clave es de que pueda ingresar un poco y depositar el líquido seminal. Lo que más nos interesa es que el hombre, como segundo requisito, cumpla parámetros de normalidad dentro de las características seminales. Ahora seguimos más. Sí, bueno, importa mucho la cantidad y la calidad que vaya a eyacular el varón. En cuanto a la cantidad, es de 2 a 5 mililitros aproximadamente que el varón eyacula. Y en estos Pero, a tiene ver, que haber, aclaremos bien, aclaremos bien. Escucha una cosa, mira. Primero, una cosa muy diferente es el líquido seminal y otra cosa muy diferente es los espermatozoides. Normalmente un hombre eyacula entre 2 a 5 ml, ¿ya?, de líquido seminal. Y todo eso depende de la cantidad de relaciones sexuales que tenga. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que mientras más frecuente sea la relación sexual, menos va a eyacular. Si un varón tiene relaciones sexuales hoy y vuelve a tener esta noche y vuelve a tener mañana, a medida que vaya teniendo, ya, va disminuyendo la cantidad de líquido seminal que va eyaculando. Por eso es que para hacer un estudio de la cantidad de espermatozoides, o sea, hacer una valoración del factor masculino mediante un seminograma, nosotros necesitamos que ese paciente tenga una abstinencia entre 3 a 5 días. Si el paciente se toma antes de los 3 días la muestra, puede ser que tengamos valores, digamos, falsos en cantidad y en calidad. Entonces, si en cambio el paciente por aparentar que está muy bien, dice, no voy a aguantarme 5 días, me voy a aguantar más, voy a aguantarme entre 7 a 10 días, ¿ya?
y así voy a tener harta cantidad de líquido seminal, hartos espermatozoides. Puede ser, pero a partir de los 5 días ya tenemos más, digamos, espermatozoides sin vitalidad y también nos da un falso positivo. Por eso es importante que nosotros entendamos de que lo ideal es una abstinencia entre 3 a 5 días. Seguí nomás a ver. Ya. Eh, los espermatozoides que debería eyacular un varón son 200 millones aproximadamente. Lo mínimo son 50 millones. Ahora, si hablamos que existe menos de 50 millones, hablamos de oligospermia. Y si hubiera menos aún, menos de 20 millones, hablamos de azospermia. Ahora, estos espermatozoides igual tienen que ser normales. A ver, primero aclararemos. Normalmente, ya, el hombre eyacula 200 millones de espermatozoides. De esos 200 millones de espermatozoides, solo uno llega a fecundar al óvulo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hablamos de algunas características que deben tener los espermatozoides. En primer lugar, si tenemos un paciente que en vez de eyacular entre 2 a 5 ml de líquido seminal, eyacula 1 o 0,5, estamos ante una circunstancia que se denomina hipospermia. ¿Ya? Ahora, si dentro del recuento de espermatozoides vemos que un corte publicitario y volvemos un cachito, por favor. Seguiremos en qué hemos quedado, jóvenes. No me acuerdo. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la cantidad, doctor, la cantidad de Ya, espermatozoides. decíamos de la hipospermia, ¿no ve? Ya, y cuando tenemos menos cantidad de la adecuada de espermatozoides, hablamos de oligospermia, ¿ya? Pero ahora, jóvenes, lo mínimo que un varón puede tener son, o sea,
Lo mínimo que un varón puede tener para ser fecundante en forma espontánea es de 50 millones, ¿ya? Por debajo de 50 millones ya necesita la ayuda de una inseminación artificial. Y cuando tenemos por debajo de 20 millones, ya hablamos de esterilidad masculina, o esterilidad factor masculino. ¿Listo? Ahora, no solamente necesitamos tener la cantidad, también necesitamos ver la arquitectura y la forma que tienen los espermatozoides. Normalmente, jóvenes, tenemos un porcentaje importante de espermatozoides con malformaciones. Doble cabeza, doble cuello, sin cola, o sea, tienen, pero ese porcentaje no debe pasar el 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos debemos tener un 40% de espermatozoides normales. Cuando tenemos más de un 40% de espermatozoides anormales, tenemos la llamada teratospermia. ¿Ya? Teratospermia. Ahora, no solamente necesitamos tener la cantidad y la arquitectura, también necesitamos la motilidad, la movilidad, ¿ya? Si el espermatozoide no se mueve o se mueve en forma circular, da vuelta sobre su propio eje, no nos sirve, porque tiene que tener movimiento de traslación para que sea fecundante. Cuando no se mueve o se mueve mal, estamos ante una circunstancia que se denomina astenospermia, disminución en la motilidad. Y a veces tenemos muestras de líquido seminal en donde no hay espermatozoides. Eso puede suceder en pacientes que se han vasectomizado o que han tenido procesos inflamatorios en el epidídimo, etcétera, etcétera. Y hablamos de la azospermia. Entonces, ese es el segundo mecanismo o condición mínima para que funcione. El tercero, hablamos ya de que haya ovulación. No sirve de que tenga moco, no sirve de que estén las trompas permeables, ni que el varón tenga la cantidad adecuada y en forma y en funcionamiento los espermatozoides. Un factor determinante es que haya ovulación, ¿ya? Hay a veces ciclos anovulatorios. Generalmente esto se presenta después, inmediatamente después de la menarca y antes de la menopausia. El cuarto, ¿ya? El cuarto que es una condición mínima y que actualmente ya muchas mujeres ya lo están obviando, es que para que haya fecundación tendría que haber relación sexual, tendría que haber cópula. Digo que lo están obviando porque con los bancos de semen, una mujer puede ir y ser madre sin tener pareja. Va y de alguna otra manera escoge los ojos, la boca, la nariz, etcétera, y se hace inseminar, ¿no? Y de esa manera, entonces ahí estamos hablando que el cuarto, por lo menos debe haber contacto entre el espermatozoide y el óvulo. Y el quinto es ya que tiene que buscarse un embarazo. En el anterior, cuando hablábamos de que tiene que haber cópula, hay muchas parejas de que buscan tener relaciones, pero buscan tener relaciones y le meten matinal, matiné, tanda, noche tras noche, 4 o 5 veces al día, pero le meten desde el tercero hasta el 10º día del periodo menstrual. Nosotros hemos aprendido ahora que generalmente la ovulación ocurre en el día 14. Entonces, por más que esa pareja gaste sus municiones entre los 10 primeros días, nunca va a haber fecundación. Y hay algunas personas que hacen una especie de fisiología comparada con los animales, especialmente las personas que viven en el campo. Se ha visto que los perritos, por ejemplo, la raza canina, cuando está ovulando, cuando es fecundante, tiene una hemorragia. Aparte del olor que siguen los perritos, tiene un flujo hemorrágico y que de alguna otra manera llama la atención a lo que significa los machos de esa misma raza. Entonces hace una semejanza
igualita, ¿ya? Hacen una semejanza con la anatomía y fisiología animal, con la fisiología humana y consideran, ¿ya? Consideran de que ellos van a poder tener descendencia si tienen relaciones durante el periodo menstrual. Y por más que tengan relaciones, si no logran, si no lo hacen en el periodo de la ovulación, no pasa nada. Y no sé dónde me he quedado, jóvenes. Hola, hola. Doctor, se quedó en los requisitos para la fecundación, en la Pero ¿cuál hemos hablado ya? del coito, Porque en que debe existir el coito. yo había estado hablando y no había estado conectado mi Ahora micrófono. estaba hablando de que teníamos relación con la naturaleza y que los perros les da Ah, una hemorragia. sí, 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 por eso. Entonces, de esa manera hacen una semejanza y tienen relaciones durante el periodo menstrual y obviamente no se va a embarazar. Y el último es de que se busque un embarazo, ¿no? Y dentro de ese embarazo, ¿ya? No sirve que venga y la paciente me diga, doctor, 5 años estoy casada y no me puedo embarazar. Usted es preocupante, 5 años y es harto tiempo. Pero después me entero que recién hace 3 meses le habían sacado su té de cobre. O recién hace 4 meses ha dejado de utilizar las píldoras o la inyección. Entonces, esas son las 5 condiciones. Sigan adelante nomás, jóvenes. Bueno, ahora vamos a hablar de la ovulación, que como dijimos que es necesaria, ¿no? Para que exista la fecundación. Y dos hormonas muy importantes para este proceso son la hormona folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante va a hacer que en cada ciclo 15 a 20 folículos primarios empiecen a madurar, pero únicamente uno va a llegar a liberar al ovocito y los demás se van a degenerar. Y la importancia de la hormona luteinizante es que, bueno, al aumentar su concentración también va a aumentar la de las prostaglandinas y al aumentar esta va a hacer que exista una contracción muscular en el ovario y de esa forma se libere el ovocito y con ayuda de las fimbrias de las trompas de falopio pueda llegar hasta la ampolla, que es en el lugar que se va a ubicar para después ser fecundado. Siguiente, por Nicky. Bueno, la capacitación espermática, cuando el hombre eyacula, el semen se va al saco posterior de la vagina. Eh, Desde ese lugar hasta la ampolla donde se encuentra el ovocito son aproximadamente 18 centímetros y lo que tarda en llegar es de 2 a 7 horas. Pero antes de llegar tiene que sufrir un acondicionamiento. Les pongo como un ejemplo para que se les quede. Es como si un extranjero viniera acá a La Paz, no llega y directamente ya sale y va a conocer. Tiene que esperar un rato y acondicionarse a todo lo que es la altura, ¿no? Es algo así la capacitación espermática. Llega y se da gracias a las vellosidades de la trompa de falopio, que es como si lo limpiara eh, todo el líquido seminal, también el moco cervical, para que después de eso ya esté listo para poder ir a fecundar. Este proceso tarda aproximadamente 7 horas. Siguiente, por favor. Y ahora sí ya puede realizar la fecundación el espermatozoide. Son 3 fases. Primero, la penetración de la corona radiada. Una vez que ya ha pasado la capacitación espermática, puede pasar la corona radiada sin ningún problema, totalmente libre los espermatozoides. Después de esa fase, debe realizar la penetración de la zona pelúcida. Apenas, para pasar la zona pelúcida, apenas, digamos, entra en contacto con esta, va a ocurrir la reacción acrosómica, que es que en el capuchón acrosómico tiene ciertas enzimas que lo van a ayudar a atravesar
esta zona pelúcida. Y una vez que logra atravesar la zona pelúcida, apenas entra en contacto con la superficie del ovocito, este va a liberar enzimas que se llama reacción cortical, que van a hacer que la zona pelúcida se vuelva impermeable para que así no puedan pasar más espermatozoides. Y por último, ya ocurre la fusión de la membrana celular del ovocito con la del espermatozoide. Y eso va a dar lugar a que se restablezca el número diploide de cromosomas, también a la determinación cromosómica, a la determinación del sexo cromosómica, que puede ser XX en el caso de la mujer, XY en el del varón. Y se va a iniciar la segmentación. Siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, la fertilicina y la antifertilicina, bueno, pues van a ser enzimas muy importantes en cuanto al proceso de la fecundación. ¿Por qué? Porque obviamente la fertilicina va a tener una función, la cual la ven en la imagen, la he representado como un imán, nos va a ayudar a atraer a los espermatozoides para que se pueda realizar, ¿no?, la fecundación. Y sin embargo, como bien sabemos de que no solo va a ser uno el que va a intentar fecundar al óvulo, pues entonces necesitamos una contraparte, la cual va a ser la antifertilicina. Esto obviamente va a impedir la penetración del resto de los espermatozoides al óvulo una vez de que el primero lo haya logrado, digamos, ¿no? Entonces, como tienen representado en la imagen, pues como un repelente, ¿no? Que al resto de las moscas, una vez se libere, las va a evitar que fecunden. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es la segmentación. La segmentación se van a considerar las primeras etapas de división celular después de que el cigoto alcance su etapa bicelular, es decir, la fecundación, digamos, ¿no? Como tal. ¿Qué vamos a tener acá? Algo muy sencillo y directo, concreto, va a haber un incremento de número de células. Efectivamente va a haber un incremento en número de células, pero va a haber una disminución en el tamaño de las mismas. ¿Cómo se van a llamar este número de células que van a comenzar a aparecer? Pues blastómeras. Aquí podemos ver en el gráfico las cuales están comenzando a pues segmentarse, digamos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el desarrollo que va a llevar esta desegmentación, ¿no? Que parte desde la etapa bicelular, como les decía, como la pueden ver en el primer gráfico, hasta la mórula tardía, ¿no? Voy a hacer una secuencia de procesos que va a sufrir. La etapa bicelular se lleva a las 30 horas después de la fecundación, la de las 4 células entre 40 horas después de la fecundación, y el de las 12 a 16 células que recibe el nombre de mórula va a ser entre 3 días después de la fecundación. Sin embargo, también se menciona la mórula tardía, que esta va a alcanzar su formación al 4.º día, o bueno, si lo queremos traducir en horas, entre 90 a 96. Es importante, aquí en mi diapositiva les pongo la parte inferior, lo que van a hacer en unas notas importantes. Las blastómeras van a estar reunidas, si se puede decir, reunidas así, en la periferia por la zona pelúcida. Sin embargo, a medida que esto va aumentando, va cambiando las etapas, va evolucionando, la zona pelúcida se va a perder. Y obviamente geométricamente va a ser inicialmente geométrica, ¿no? Sin embargo, esta geometría va a ir perdiendo a medida que pasa las etapas, ¿no? Esto es meritorio recalcar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una vez de que ha alcanzado una división modular con un máximo de contacto, como lo podemos ver acá, va a haber un proceso denominado compactación. Tenemos dos gráficos, bueno, uno un poco más gráfico, si se puede decir así, y el segundo, pues, es una imagen de un microscopio de barrido, en el cual se puede ver la geometría, ¿no?, que les hablaba antes, de que puede ser presente. Sin embargo, a medida que este vaya aumentando, se va perdiendo, ¿no? Entonces, ya no podemos delimitar la superficie, los bordes, los vértices y demás. Sin embargo, una vez de que se realiza esta compactación, vamos a tener una división de dos sectores, por así decirlo, ¿qué van a hacer? Las células internas de la mórula van a constituir la masa celular interna. Y obviamente esto es importante pues porque van a dar lugar, lugar a los tejidos del embrión. Y las células circundantes van a constituir pues la masa celular externa. Este a su vez va a dar lugar al trofoblasto y este a su vez pues es muy importante pues porque contribuye a la posterior formación placentaria, ¿no? El siguiente, por favor. Ok, antes de hablarles, de definirles o decirles algo de la anidación. Pero una cosita, antes de que sigas, Sí, sí, doctor. ya,
vamos a hacer algunas puntualizaciones, ¿ya? Una vez que ya se han dado estas condiciones, vamos a ver que se produzca la ovulación en calidad de ovocito secundario. La trompa tiene 3 porciones, la intersticial, la ísmica y la región ampular. La región ampular acaba en unas digitaciones que se llaman fimbrias. Una de esas fimbrias, la más larga, se denomina fimbria de Richards. Esta fimbria de Richards lo que hace, una vez que el óvulo ha sido liberado, entonces lo introduce en su luz, ¿ya? Lo mete dentro de lo que significa el canal o el conducto tubárico. ¿Ya? La trompa entonces capta el óvulo y gracias a las fimbrias, a los cilios y a los movimientos contráctiles de la trompa, empieza a desplazarse. ¿Hacia dónde? Hacia lo que significa la región ampular o el tercio externo de la trompa. En el tercio externo de la trompa se produce el tremendo encuentro que da origen a la nueva generación. ¿Por qué? Porque el hombre eyacula los 200 millones de espermatozoides a nivel de lo que se denomina el receptáculo hominis, o también llamado fondo de saco vaginal posterior. Del fondo de saco vaginal posterior, ¿ya?, hasta lo que significa el tercio externo de la trompa, el espermatozoide tiene que recorrer aproximadamente 18 centímetros, ¿ya?, a través del cuello hasta las trompas. Durante este trayecto, el espermatozoide empieza a sufrir un proceso de capacitación espermática. Y dentro de la capacitación espermática, como su compañero decía, tiene mucha relación con lo que significa el acrosoma, ¿ya? Y la mujer ayuda volviendo al moco cervical mucho más filante. Su estructura forma canales para que el espermatozoide pueda desarrollar su trayecto sin ningún tipo de impedimento, ¿ya? Entonces, en el tercio externo de la trompa, a nivel ampular, se produce la fecundación, el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Llegan muchos espermatozoides, pero uno solo podrá fecundar el óvulo. ¿Eso qué quiere decir? Y les debe servir a ustedes como consuelo, jóvenes, que ustedes han sido los ganadores entre 200 millones de espermatozoides. Así que sientan siendo más ganadores. Gracias a la actividad lítica del acrosoma, entonces, cruzan lo que se denomina la corona radiante. Ahora, en la membrana del óvulo, jóvenes, ya, hay una sustancia que se denomina fertilicina. Esta fertilicina es una enzima que tiene la actividad de atraer a los espermatozoides para que uno de ellos penetre, ¿ya? Una vez que ha penetrado, entonces se produce una sustancia que se denomina antifertilicina, que hace que la membrana impida, por lo tanto, la penetración de más de un espermatozoide. Es en este momento que se produce la fecundación. Y vamos a ver que la cabeza del espermatozoide empieza a formar lo que es el pronúcleo masculino. Esta unión entre el óvulo y el espermatozoide da lugar al nuevo cigoto. Su compañero hablaba de la división celular o segmentación. Esta división al principio es geométrica, pero luego se va perdiendo y empieza a volverse más anárquica. Más o menos a nivel de la trompa, está a las 90-96 horas aproximadamente, tiene 16 células y por la imagen que tiene, se denomina mórula. De ahí de la trompa tiene que trasladarse hacia el útero, hacia el fondo del útero donde se produce la anidación. Eso se denomina migración. Desde la fecundación hasta su llegada al útero,
se demora más o menos 3 a 4 días. ¿Ya? Y esto se produce por la actividad contráctil y por los cilios que tiene la mucosa tubárica. Y mientras tanto, entonces, esta mórula, ¿cómo se nutre? Porque sabemos que un cuerpo que no tiene nutrición se muere. Se nutre por imbibición. ¿Eso qué significa? Que la mórula se pega a una parte de la trompa y se nutre. A la otra parte de la trompa y se va nutriendo, ¿no? Se nutre por imbibición. Cuando llega al útero se produce la nidación, ¿ya? Pero para que se produzca esta nidación es necesario que la mórula sufra algunas transformaciones. Primero, la mórula se embebe de líquido y empiezan a diferenciarse algunas células. Algunas son más grandes y otras son más pequeñas. Las pequeñas se localizan a nivel de la periferia. En cambio, las grandes se encuentran en un extremo que empiezan a denominarse blastocisto. ¿Y cuál es la característica de este blastocisto? Que empieza a tener la diferenciación celular. Las células pequeñas van a dar origen al trofoblasto. Y este trofoblasto, a su vez, va a dar origen a dos estructuras, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Y este sincitio trofoblasto va a dar origen ¿a qué cosa? Va a dar origen a la placenta. Estas pequeñas, ¿ya?, se denominan micrómeras. El trofoblasto tiene una actividad lítica y produce enzimas, ¿ya? En cambio, las macrómeras, ¿ya?, van a dar origen al macizo celular, o sea, el más importante, que de alguna otra manera va a dar origen a lo que es el embrión, el macizo celular embrional. Ahora, nidación, estábamos en nidación, siga nomás. Ok, doctor, gracias. Bueno, como ya les estaba adelantando el doctor, pues sí, antes de que se produzca esta, necesitamos la formación del blastocisto. No voy a hacer redundancia mucho en esto, ya lo explicó el doctor. La nutrición, si bien obviamente explicó la inhibición, podríamos decir una secundaria, tenemos una autótrofa por acción hormonal por parte del cuerpo amarillo del ovario, ¿no? Esto es meritorio recalcar también. Siguiente, por favor. Bueno, como decía el doctor, necesitamos algunas transformaciones, la envoltura de líquido que va a sufrir, diferenciaciones celulares en células pequeñas y grandes, micrómeras y macrómeras, pues distintos componentes que van a dar lugar a estas células. Y pues luego podemos ir al traslado. El traslado que también ya lo mencionó el doctor, que es desde la trompa uterina hasta el endometrio, o sea, hacia el endometrio hasta la cavidad uterina, ¿no? Vamos a tener dos mecanismos importantes, puede ser el peristaltismo propio de la trompa uterina, y los cilios tubáricos, ¿no? Que entre ambos se van a complementar para realizar este traslado. El siguiente, por favor. Bueno, la implantación del blastocito va a ser en el fondo uterino, es lo esperado, y su inicio aproximadamente va a comenzar al 7º día y va a terminar entre el 12º. Bueno, es importante recalcar estas estructuras denominadas pinópodos, pues van a ser cilios gruesos en el endometrio. Ya entre los días 2 y 3, pues no van a tener esta capacidad tan adherente. Sin embargo, ¿cómo es, no? Como la secuencia de todo lo que he mencionado ahora tiene correlación, y es de que a partir del 7º día, donde se debería comenzar la implantación, pues se vuelven más adherentes. Entonces, esto tiene correlación. También vamos a tener una presentación del moco que va a tener, pues, integrinas, que estas nos van a ayudar a una adherencia y nutrición, ¿no? Y pues van a haber algunos factores endometriales que podrían alterar este proceso, ¿no? Que van a ser, como puede ser cambios del ciclo menstrual, esteroides ováricos, cambios histológicos endometriales, factores de crecimiento inmunológicos o adhesivos, ¿no? Siguiente, por favor. Pues bueno, 3 procesos determinantes para una óptima nidación. Bueno, necesitamos 3, todavía ni siquiera hemos llegado a la nidación, entonces necesitamos una posición, que va a ser el primero, que va a ser una adición inicial, que va a ser inestable en su comienzo. Sin embargo, luego vamos a tener una adición que va a estar caracterizada por una interacción mucho más física, ¿no? Va a tener un anclaje mucho más directo entre lo que va a ser el epitelio uterino y el blastocito. Sin embargo, aquí vamos a tener un apoyo por parte de adhesinas, podemos dar un ejemplo, las integrinas, ya lo había mencionado en la anterior diapositiva. Y pues por último vamos a tener una migración e invasión
que, como si bien decía el doctor, el sincito trofoblasto va a penetrar el epitelio uterino y pues por dos mecanismos, ¿no? Por apoptosis o mecanismos de desplazamiento. Siguiente, por favor. Perfecto. Después de haber pasado por todos esos cambios, todos esos procesos, todos esos factores determinantes, podemos decir que desde el 10º día, desde la fecundación, el blastocito recién se va a encontrar inmerso dentro del estroma endometrial, de manera ya fija, digamos, ¿no? Y va a crecer cubriendo el sitio de la implantación, y es importante que vamos a tener una invasión endovascular. ¿Esto por qué es importante? Pues porque va a haber a partir desde este punto se considera la circulación útero-placentaria, entonces va a ser la comunicación entre la sangre fetal con la materna, ¿no? A ver, Siguiente, un por favor. ratito, un ratito, ¿ya? Sí, sí, Lo que quiero que entienda usted es el siguiente, ¿no ve? La implantación embrionaria, ¿ya? Este proceso es crítico, jóvenes. Hay un proceso que es caro, que es la FIF, que es la fertilización in vitro. Ese proceso cuesta aproximadamente unos $4,000 a $5,000. ¿Y saben qué? Tiene un éxito de solo un 48-50% en los mejores institutos de genética o de embriología o de reproducción asistida. No hay más. Todos los institutos nos aseguran transferirnos un óvulo fecundado. Lo que no nos pueden transferir, o sea, no nos pueden asegurar, mejor dicho, es la anidación de ese óvulo fecundado. Por eso es importante, esta es la clave del éxito en lo que es la FIF, ¿no? La implantación ocurre más o menos entre el 6º o 7º día luego de la fertilización, o sea, quiere decir alrededor del día 21 del ciclo menstrual. Este periodo recibe el nombre de ventana de implantación, en el cual el endometrio se encuentra receptivo para de alguna otra manera permitir la implantación y se extiende hasta el 6º a 10º día después de la ovulación. ¿Eso qué quiere decir? Entre el día 20 y 24 de un ciclo de 28 días. Como decía su compañero, esta receptividad depende de una serie de factores endócrinos, parácrinos y autócrinos que modulan todos los pasos bioquímicos, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos es que el endometrio tenga un desarrollo normal para llegar a ser receptivo. Y esto depende exclusivamente del estímulo de los esteroides ováricos. Es por eso que es vital que de alguna otra manera, ¿ya? Haya influjo hormonal para que las glándulas del endometrio, por eso se llama proliferativa, por eso se llama secretoria, muestren una alta actividad secretoria y empiezan a desarrollarse los pinopodios en la superficie del epitelio. Ahora, la implantación del blastocisto ocurre, como decía su compañero, en 3 estadios. El primero, que es la aposición. La aposición es una adhesión inicial inestable del blastocisto a la pared uterina. Las microvillosidades de la superficie apical del sincito trofoblasto se ponen en contacto con esas protrusiones de la superficie apical del epitelio endotelio corial, que ya las mencionábamos hace unos minutos atrás como pinopodios. Y esto generalmente ocurre ¿dónde? En el fondo del útero, en su cara posterior. Un paso más adelante de la posición tenemos la adhesión. Y la adhesión es de que esta unión ya se torna estable. Hay una mayor interacción física entre lo que es el blastocisto y lo que es el epitelio uterino. En este caso, el endometrio, ¿ya? Y se realiza a través de las llamadas moléculas de adhesión. Un ejemplo de esas moléculas de adhesión son las integrinas. Y el tercer aspecto es la invasión. La invasión significa que el sincitio trofoblasto penetra el epitelio uterino, posiblemente por mecanismos de desplazamiento celular o apoptosis o por apoptosis. En ese momento entonces, ya, el blastocisto tiene una orientación específica para la implantación con la masa celular interna en el sector del trofoectodermo que lidera la invasión. Se puede decir, ya, que más o menos para el 10º día, el blastocisto está completamente inmerso en el estroma endometrial.
¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan? Que el blastocisto se entierra en el endometrio y en la decidua, ¿ya? De la capa compacta debajo del endometrio. Pero ojo, jóvenes, aquí respetan la capa basal. Vamos a ver más adelante, ¿ya? Que el endometrio, cuando está gestando, cambia de nombre. Se denomina decidua o se denomina caduca. Y vamos a ver que hay dos clases de estas deciduas, la funcional y la basal, una capa funcional y una capa basal. El sincitio trofoblasto cuando invade respeta la capa basal, solamente se introduce, invade la capa funcional, ¿ya? Si sobrepasara la capa funcional y tomara la capa basal, ahí vamos a ver que hay algunas patologías de implantación placentaria como el acretismo placentario. Acretismo, acreción significa adherencia de partes que normalmente estaban separadas, ¿ya? Cuando la anidación se inicia el día séptimo, concluye alrededor del día 12 y sucede en el fondo del útero, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Cuando ocurre esto, generalmente entonces, ¿ya? El 10% de todos los embarazos terminan en un aborto espontáneo. Se dice que el 60% de estos abortos dependen de causas genéticas y cromosómicas. Y estos pueden producirse entre las 4 a 6 semanas. A veces hay pacientes que tienen unos días de retraso menstrual y presentan su periodo un poco más abundante de lo que normalmente presentan. Y otras que sí ya tienen un retraso y presentan su aborto. Ahora, lo que me interesa, jóvenes, es que ustedes entiendan que a medida que se va penetrando, hubo una persona que se llamaba Grosser, que ha estudiado la filogenia placentaria y ha dividido en 4 grandes grupos, por sus características nutricionales y sobre todo también por su compromiso vascular. El primer grupo son placentas que por sus características nutricionales, el trofoblasto se adhiere al endometrio y solo se nutre por imbibición. La variedad son las llamadas epitelio coriales. ¿En quiénes se produce? En los marranos, en los cerdos. El segundo grupo es la variedad sindesmo corial, en donde el trofoblasto busca el estroma y tiene una variedad linfotropa, ¿ya? La tercera es la variedad endometrio corial. ¿Qué sucede? Que el endometrio atraviesa el endotelio hasta los vasos, pero no los daña, no los afecta. Y es una nutrición linfoendotrópica. ¿En quiénes se da? Generalmente en los perros y en los gatos. Y la cuarta variedad es la hemocorial. ¿En quiénes se da? En los humanos. ¿Y cuál es la característica? Que el trofoblasto llega a los vasos y los compromete, los destruye y empieza a formarse lo que significan los lagos sanguíneos, ¿ya? Su variedad es una nutrición hematógena. Entonces, ¿eso qué sucede? Cuando llega a conectarse el sincitio trofoblasto con los vasos y los destruye, más o menos entre el día 12 y 13 del periodo menstrual, se puede producir una pequeña pérdida hemática, que si ustedes suman 14 más 13, coincide más o menos con el día de la ovulación. Y muchas mujeres, ¿ya? Confunden esta pérdida hemática, ¿ya? Con un periodo menstrual y tienen un cálculo equivocado de la edad gestacional. Vienen, por ejemplo, en el mes de abril y dicen, doctor, estoy de 3 meses. Se le hace la ecografía y resulta que están de 4 meses. No, imposible, doctor. Si me ha bajado en diciembre me ha bajado. Esa pérdida hemática se llama signo de implantación o también conocido con el nombre de Long y Evans. ¿Ya? Pero ¿cuál es la característica que nos ayuda a diferenciar si es un signo de implantación o es un signo o es un periodo menstrual? Las características de la hemorragia. En primer lugar, su duración y su cantidad. Cuando es un signo de implantación, la cantidad es mínima
¿sí? O sea, ya no moja la misma cantidad de paños al día y su duración también es menor. Ya no dura entre 3 a 5, sino dura 2 días. Ahora, lo que quiero que entiendan ustedes también, la menstruación normalmente dura 28 días, más menos 7. ¿Eso qué quiere decir? Que es normal que una mujer tenga periodos entre los 21 y los 35 días. Lo patológico es que una mujer tenga un periodo a los 22, el siguiente mes a los 34, el tercer mes a los 23, el cuarto a los 30, o sea, no sea regular. Por más que se encuentre dentro de los días esperados de presentación del periodo, si no tiene regularidad, hablamos de patología. ¿Qué más quieres decir, joven? Siguiente imagen, diapositiva, por favor. Pues sí, eso es lo último que iba a mencionar. A lo mejor lo único que puedo, pues, acotar a lo que dijo el doctor, pues también puede ser el color, ¿no? Que obviamente esto también puede ser otro punto a que nos ayude a diferenciarlo. Ocurre entre de 3 de cada 10 mujeres y pues una de los motivos pues puede ser la irrigación uterina, va a ser abundante y obviamente, como decía el doctor también, el bastocito va a producir pues lesión vascular, ¿no? Pues eso sería, doctor, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Ya. Deja de compartir pantalla. Vamos a asignar los nuevos temas, el nuevo tema, el nuevo grupo para el próximo jueves. ¿Quiénes han dado? Doctor, su micrófono está apagado. ¿Quiénes han dado el día? Nicole García, Diego Garrón Cruz y María Fernanda Zapata. Te dan. Ya, entonces la próxima clase que la dé Saba Eskendi, que la den Sumaya Admira, no sé qué es, y Micaela Andrea. Ok, doctor. ¿Listo? Está bien, doc. Nos vemos. Chao, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Saludos. ¿Alguna Hasta luego. pregunta que Hasta tengan luego, doctor. ustedes?